Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les vengo a traer un pequeño resumen sobre el libro de La Ciudad Antigua. Cómo es que este describe las creencias religiosas de las sociedades antiguas, cómo dieron origen a las instituciones fundamentales como lo son la familia, la propiedad, el matrimonio, la herencia, la ley y la organización política de la ciudad. Estas fueron moldeadas muy profundamente, muy estrictamente por la religión. Los orígenes religiosos de la sociedad, las primeras creencias sobre el alma y muerte llevaron al culto de los antepasados. Se consideraba que los muertos necesitaban ofrendas y rituales para su descanso. El fuego sagrado era el centro del hogar y símbolo de la continuidad familiar. La familia como institución religiosa no solo era una unidad biológica, sino también un grupo religioso. El matrimonio tenía un carácter sagrado, ya que la mujer debía integrarse al culto del esposo. Es decir, si la mujer tenía un culto, seguía un culto diferente al del esposo, ésta debía de dejarlo, debía de abandonarlo para ahora continuar con el culto del esposo y apoyar a este. Eh, la perpetuidad del linaje era crucial, ya que de ahí la prohibición del celibato y la importancia de la adopción. La religión doméstica era lo que constituía el parentesco, como por ejemplo dos hombres podían llamarse parientes cuando tenían los mismos dioses, el mismo hogar, la misma comida fúnebre y más que nada el principio del parentesco radicaba en el culto. Esto se ve claramente como por ejemplo en la India, contando según este uso en uno y en otros casos se reconoce el parentesco en el hecho de que la ofrenda se consagra en un mismo antepasado. Se ve que en este sistema antiguo no se podía admitir el parentesco por la línea femenina más que nada. El lazo de la sangre no basta para establecer este parentesco, se necesita el lazo del culto. Ante los ojos de la ley romana, dos hermanos consanguíneos eran agnados y no eran dos hermanos uterinos. Llegó un tiempo en donde lo mismo para la India, para Grecia y para Roma, en el parentesco por el culto ya no era el único admitido. Llegó un tiempo el mismo que las 12 tablas solo se conocía el parentesco de la agnación. En la propiedad y la herencia, la tierra era sagrada porque vinculaban al culto de los antepasados. La sucesión no se basaba mm, en lazos de sangre, sino que la continuidad del culto familiar. La ciudad nació como una ampliación de la familia, como un culto común que unificaba a varios equipos, vaya, si se pueden llamar tribus. Cada ciudad tenía sus dioses protectores y los extranjeros quedaban excluidos de su religión y los derechos que éstas implicaban para ellos. El rey era originalmente el sacerdote supremo de la ciudad. La religión se determinaba por leyes que eran vistas como mandatos divinos de un ser superior. El destierro era la peor pena, pues significaba perder la patria y protección de sus dioses. En el espíritu municipal y la relación entre ciudades, las ciudades eran entidades cerradas con una autonomía y cultos exclusivos. La guerra y la paz tenían rituales religiosos que reflejaban la relación entre las deidades de cada ciudad. En un conjunto nos muestra cómo la religión fue el pilar sobre el que se construyeron las estructuras familiares, jurídicas, algunas políticas, bueno, más bien muchas políticas de las sociedades antiguas. Desde los inicios de la civilización, la religión fue el eje del centro, el eje central de la vida en Grecia. En Grecia y en Roma no era una religión de dioses universales, sino una doméstica y ligada a la familia. Cada familia tenía su propio culto que influía en todos los aspectos de la vida. Se creía que las almas de los antepasados seguían viviendo bajo la tierra y requerían ofrendas para su bienestar. El entierro era súper fundamental, pues una alma sin tumba se convirtió en un espíritu errante y maldito, supuestamente. Las tumbas eran donde se rendía culto a los antepasados, quienes se consideraban protectores de la familia, como un guardia divino, como un guardia espiritual, vaya, que se encargaba de proteger y cuidar a toda la familia. Eh, en cada casa existía un altar y con un fuego sagrado, símbolo de la unidad familiar y presenciaba de los antepasados. Este fuego debía mantenerse encendido constantemente y era atendido por el jefe de la familia.
La comida también era un acto muy religioso en ese entonces, pues creía que los dioses y los ancestros participaban espiritualmente en ella. La familia, eh, la familia antigua era más que un grupo de parentescos, vaya, era una unidad religiosa. La religión del hogar definía su estructura y normas. En el tema del matrimonio no era solo una unión entre dos personas, sino la incorporación de la esposa al culto de la familia de la esposa. Se realizaban ceremonias religiosas que aseguraban que la mujer abandonaba a los dioses de su familia pasada, que era lo que comentábamos, y adoptaba las del marido. Era indispensable para la continuidad del linaje y el culto familiar. No se heredaban solo bienes materiales, sino que la responsabilidad de mantener el culto familiar, vaya. El primogénito tenía la obligación de ofrecer sacrificios a los antepasados y cuidar la tradición más que nada. Si una familia se extinguía, sus dioses quedaban desamparados y se rompía el vínculo con los antepasados. Sobre la evolución de la sociedad, más que nada que con el tiempo, varias familias con cultos similares se agruparon en, fratarias y curias que luego formaron tribus. Esas tribus dieron origen a la ciudad. Cada ciudad tenía su propio fuego sagrado y sus propios dioses protectores. Los ciudadanos no unidos por la religión, no por la simplemente convivencia de ser un simple culto. Los extranjeros no tenían derechos porque no compartían el culto de la sociedad en la ciudad. El rey era originalmente el jefe religioso que dirigía los sacrificios y garantizaba la protección de los dioses. Cuando se abolió la monarquía, los magistrados asumieron esta función, manteniendo el carácter religioso. Las leyes derivaban de las creencias religiosas y eran vistas como dictadas por los dioses, por unos seres divinos. En las ciudades antiguas la ciudadanía era un privilegio ligado a la religión. Un extranjero no podía ser ciudadano, no compartía el culto de la ciudad. Para tener derechos había que depender de un ciudadano local como su protector. No podía ser propietario de sus propias tierras, ni se podía casar legalmente con alguna ciudadana de ese entonces. El destierro era el castigo muy, muy, muy grave porque significaba la pérdida de la patria y la protección de sus dioses. Es decir, este quedaba sin protección, quedaba solo, sin amparo. Eh, Hablando del tema de las guerras, la guerra no solo era un conflicto militar, sino también era un enfrentamiento entre dioses de cada ciudad. Las ciudades realizaban rituales antes de atacar o hacer la paz buscando la aprobación divina. La conquista entre una ciudad implicaba destruir su culto y someter a su pueblo a los dioses del vencedor. Y pues bueno, para terminar, este libro pues nos muestra cómo la religión determinaba muy estrictamente la estructura familiar, las leyes, la política y las guerras en las civilizaciones antiguas. Y pues más que un sistema de creencias, el principio organizador de la ciudad y solo un debilitamiento fue posible la evolución hacia sistemas más abiertos y le dio un derecho universal. Muchas gracias.